La comprensión del reciente robo de datos a la Sedena mexicana por un grupo de hacktivistas transnacionales, aunque todo apunta a su origen iberoamericano, requiere contextualizar algunos puntos que permitan una reflexión de mayor calado, tanto sobre este actor seguramente múltiple como sobre las consecuencias para la institucionalidad oficial mexicana. Voy a estructurar mi argumentación a partir de quién realizó el ataque, qué ha supuesto y el contexto de ello. ¿Quién? La revelación ilegal de documentos de la Sedena la ha realizado un grupo llamado Guacamayas. Se trata, como ya se ha dicho, de hacktivistas, es decir, de hackers o reveladores de información no abierta, en algunos casos también secreta, aunque no siempre confluyen ambas categorías, con motivación ideológica. En el argot, estos hackers dizque benignos se conocen como white hats y se diferencian de otros hackers, black hats, grey hats, según su adscripción más o menos clara, que utilizan el robo de datos para comercializarlos, extorsionar y demás acciones con ánimo de lucro. Es evidente que la separación no es clara. No lo es porque al realizar un robo de datos, como el realizado por estos hackers guacamayas, es posible que a su vez sean distribuidos con facilidad. Así basta identificarse como periodista y explicar por qué se quieren los documentos para obtener el archivo hackeado por esta organización, a través de páginas como enlace Hacktivist o Distributed Denial of Secrets. Esta es una barrera mínima y permite que particulares con ánimo de lucro, organizaciones criminales o servicios de inteligencia extranjeros se hagan con los documentos filtrados. Aún así, el énfasis ideológico de Guacamayas es claro. Podemos entenderlo doblemente. Por un lado, es nítido su anarquismo primitivista, de ahí el nombre del taíno guacamayo, referente a esta ave, propia de Sur y de Centroamérica. Fuentes colombianas señalan que serían centroamericanos, si bien por la naturaleza de estas acciones de hacktivismo es muy fácil concitar a individuos de distintas nacionalidades. Eso sí, podría haber indicios de esta adscripción nacional, por su presentación en sociedad para atacar al Ministerio Guatemalteco de Minas, tal y como señalaron en una entrevista en la web de investigación periodística Forbidden Stories. Aún así, cabe recordar que aunque sus filtraciones de mineras o de empresas de ministerios que se encarguen de licitaciones sobre minas fue lo que les dio mayor impacto mediático antes de esta filtración de la Sedena. Tenemos que recordar que su primer ataque fue contra una unidad del ejército en Chile. En fin, en cualquier caso, su ideología está claramente basada en John Zerzan y sus epígonos. Estoy pensando en el brumoso grupo individualistas tendiendo a lo salvaje en México, aunque en Guacamayas no existe ninguna apelación a la violencia ni al terrorismo, obviamente, lo que los alejaría del ecoterrorismo. Pero eso sí, se subyace en su ideología individuos que hipostasían hasta la sublimación la naturaleza. No somos defensoras de la naturaleza, somos la naturaleza, señalan al principio y al final de un comunicado. Tan cursi como su poema de presentación, por cierto. Pretenden además volver a situaciones sin Estado ni industria, que para ellos, como neoludistas rusonianos, se reducen a ansias de dominio, a situaciones de cazadores-recolectores o formas de autosubsistencia e interacción interespecie idealizados. Como novedad, eso sí, estaría el giro indigenista. Nuestra Pachamama, madre de la que venimos, servirá estas acciones de hacktivismo para honrar a nuestra Pachamama y nuestras ancestras, dicen en su comunicado, repleto de alusiones al mito de Labia Yala, esto es, a un ecumenismo de cosmovisiones indígenas americanas. Otra novedad es la retórica contra el desarrollo industrial, pero canalizada en el rechazo a las mineras, extractivismo, neoextractivismo, extractivismo global y demás combinaciones que se nos ocurran. Por otro lado, estratégicamente, este grupo de hacktivistas está en la tradición de filtraciones de Anonymous, Wikileaks o Phineas Fisher en relación a Hacking Team, con el denominador común de apelar a un movimiento antiseguridad, antisec, es decir, a la crítica a un complejo industrial securitario donde instituciones políticas, empresas y agencias de seguridad civiles o militares serían lo mismo. De nuevo, el denominador común es el anarquismo. Cualquier Estado, quizá cualquier industria son vistos como fuerzas represivas por el hecho de existir en sus parámetros, ya que son culpables y también lo serían cualquier acción que no retrotraiga la historia a antes de 1492.
Es evidente que ante este sectarismo de brocha gorda, sin ningún matiz, que mete en el mismo saco a Obrador y a Boric, a Bolsonaro y a Bukele, y a empresas mineras de capital chino y a los ministerios mineros de Colombia, Guatemala, a la Policía Nacional de El Salvador o a la Sedena mexicana, solo puede actuarse del modo en que actúan, porque dado su delirio ideológico, serían incapaces de competir en términos de partidos o ni siquiera en una plática entre la población de los países cuyas instituciones atacan. Este delirio, como nos muestra la historia, no significa que no tengan destreza tecnológica y solidez estratégica para marcar objetivos, que les permitan sostener una agenda bastante clara de posicionamiento de su mensaje cuando se leen sus declaraciones. Y si bien aluden a cuestiones que quienes vivimos en México sabemos, como la confluencia de intereses entre instituciones públicas y privadas, incluso criminales, o la capacidad de influencia, que es evidente, a veces también delincuencial, de las multinacionales mineras, más bien las parasitan para dar salida a su discurso neoprimitivista. Pero ¿en qué ha consistido el ataque? El ataque que se ha realizado a la Sedena se caracteriza por los siguientes rubros. Por un lado, cuantitativo. Sigo a Manuel Rivera cuando señala que el ataque equivale a 39 millones de páginas de Word o PDF, o a 1,5 millones de fotos o a 3.000 horas de vídeo. Este experto lo compara a otros robos. El ataque a la Sedena es 2,3 veces la filtración de información de los Panama Papers, que fueron 2,6 terabytes, poco más del doble de los Pandora Papers, que fueron 2,9. Pero este ataque de Guacamayas es indiscriminatorio. ¿En qué sentido? Pues a diferencia de los objetivos de élites o fortunas que tenía la investigación de los Panama o los Pandora Papers, en este caso la información es masiva, pero sin que haya una labor previa de curaduría o selección. Esto es, paradójicamente, minimiza el impacto. Se requieren aptitudes de investigación e incluso gestión de Big Data y manejo de documentos, por lo que quienes tienen los documentos revelados. El diario español El País ha reconocido, por ejemplo, tener más de 4 millones de estos documentos, que incluirían desde el año 2010 hasta septiembre del 2022, o la web mexicana de análisis de documentos desclasificados Archivero afirma estar estudiándolos, etcétera. Pues estas instituciones que los tienen deben cribar que es importante y que no. ¿Y qué significa esto? Pues que es probable que estos documentos aparezcan en corto, medio o largo plazo en el debate público y sean susceptibles de ser utilizados en investigaciones, pero también en campañas, sea electorales o de otro tipo, como ya se hizo con los documentos revelados por Wikileaks, por ejemplo, para atacar a la excandidata demócrata estadounidense Hillary Clinton. Eso sí, necesitamos diferenciar entre lo secreto y lo no público. Muchos documentos que se pueden consultar sin hacer una petición expresa para que sí debe hacerse para archivos más pesados, hablan de un monitoreo propio de las labores de inteligencia que se presupone a la institución. Así, la Sedena en sus diarios de información y análisis muestran recopilación de información que puede criticarse por un afán de control quizá excesivo en el ejército mexicano, pero no es ilegal y muchos de esos documentos efectivamente pueden consultarse por transparencia. Cuestión distinta es que hay de lo revelado que sea secreto. Para encontrarlo se requiere una labor que de primeras un individuo no puede hacer. Si ambos pueden condicionar los discursos, si lo secreto y lo no público pueden condicionar los discursos, lo secreto podría suponer crisis de Estado que la institucionalidad oficial mexicana debería anticipar. Así es evidente lo urgente de un grupo de expertos en la administración obradorista que analice qué se ha filtrado y separe lo que sea susceptible de publicarse, lo que sin ser secreto puede exponer a la Sedena y lo que sea secreto, sea por derecho a la intimidad o por aludir al secretismo a los que algunos temas obligan, los clásicos arcana imperi. Con todo esto me refiero a una cuestión material, objetiva, no a lo que señale como secreto reservado de una manera extralimitada a la institucionalidad mexicana. Por ejemplo, si hay implicadas violaciones graves de derechos humanos, esa reserva es ilegal. Tampoco debería reservarse contratos que dan a la Sedena o obras o las circunstancias del robo de información realizado por Guacamayas. Tal vez por esto la filtración a la Sedena ha contado con la simpatía mediática y en parte poblacional, por haberse realizado contra una institución percibida como la que está acumulando más poder en el gobierno federal. Tampoco puede descartarse la coyuntura sobre el caso Ayotzinapa y el rol de esta institución en esas icónicas desapariciones.
Respecto al contexto, debemos entender que el foco de ataques de Guacamaya ha virado y lo ha hecho seguramente sondeando qué prende mediáticamente y qué no prende. Así su selección de blancos, targeting, ha sido variado. Empezaron atacando al Estado Mayor Conjunto de Chile, posteriormente pasaron a atacar mineras de Chile, Ecuador, bueno, mineras y también mineras de Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil, y a los ministerios de minas encargados de las licitaciones y de las regalías de Colombia y de Guatemala. Y finalmente atacaron, además de la Sedena, a la Policía Nacional de El Salvador y a instituciones de seguridad de Colombia, Perú y Salvador, Perú y Colombia, además de la Sedena mexicana. Sin embargo, hemos de decir que solo en el ataque a la Sedena mexicana, como he comentado antes, se ha logrado un impacto mediático a nivel de país. Seguramente también, no solo por la propia institución mexicana, sino por la condición de México, país mucho mayor que los anteriores, cercano con Estados Unidos, así como por aspectos como las polémicas por el espionaje de Pegasus, incluidos espionajes a activistas y a periodistas, el debate sobre la militarización de la seguridad pública y en general la susceptibilidad del uso de estas informaciones en un contexto de polarización política y, como he señalado, el mismo rol del ejército mexicano en temas de diferente índole.